Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que es un proyecto de la Libre Universidad Filosófica. Es un placer y un gusto poder hablarles y compartir con ustedes este sueño, este programa que se nos permite gracias al Internet. Vamos a hablar de filosofía, de literatura, de cine. Vamos a tener conversaciones, entrevistas, charlas muy agradables. Vamos a hablar un poco de todo. Este programa eh, es meramente de filosofía, pero nos vamos a dar el tiempo de hablar sobre diferentes temas, porque la filosofía, eh, su área de aplicación es extensa. ¿Sí? Estamos transmitiendo en vivo desde Cancún, Quintana Roo, México, para toda la República Mexicana, para todas aquellas personas de habla hispana, en Latinoamérica, en España y en todos aquellos países del globo donde exista alguien que hable nuestro idioma y nos pueda entender. Y bueno, ustedes se van a preguntar por qué un programa de filosofía por radio, porque eh, ya no es usual que existan programas de filosofía por radio, porque la gente no va a escuchar el radio. De por sí la gente no escucha el radio. Hay programas de filosofía por televisión, tenemos programas que hablan sobre cultura en la radio, en la televisión, en el internet, ¿no? El maravilloso y a veces tétrico mundo del internet nos permite acercar a la gente a temas como los que atañen al filósofo, al que se dedica a hacer filosofía. Lo curioso del programa es que nace aquí en la ciudad de Cancún, en Quintana Roo, el polo turístico, y muchos a lo mejor piensen que en Cancún no hay filósofos, es decir, una ciudad turística no tiene las carreras como filosofía, letras, no tiene realmente muchas carreras orientadas a las humanidades. Si acaso tenemos psicología, pedagogía, pero todas van orientadas al turismo y obvio a que respondan a un capital humano, que respondan a la condición económica de esta ciudad. Pero en esta ciudad hay filosofía y hay filósofos, hay muy buenos escritores, hay artistas, hay pintores. Es una ciudad policlasista, eh, que a veces es cruel, que tiene sus razones para existir como existe, porque esta ciudad tiene algo que es muy característico. Vamos a dedicar un programa, quizá después vamos a hablar sobre el tema del suicidio en la ciudad de Cancún, y vamos a reflexionar también en torno a los problemas filosóficos que pueden explicar o dar una interpretación del tema del suicidio, pero eso lo vamos a abordar en otro programa. El día de hoy vamos a hablar de, de Michel Foucault y de la moda que está ocurriendo, que está de moda Michel Foucault. Y todo el mundo está leyendo a Michel Foucault, los estudiantes de psicología, algunos pedagogos, los filósofos, por supuesto, están leyendo a Michel Foucault. Viene una parvada de ediciones de todos los libros de Michel Foucault, y eso nos hace preguntar a nosotros por qué Michel Foucault está de moda. ¿Por qué Michel Foucault está de moda? También, ¿por qué está de moda Cioran? Si ustedes se han percatado, si van a alguna librería, Cioran está de moda. Cioran está de moda. Cosa que se me hace muy extraña, porque Cioran, a diferencia de Nietzsche, sobrepasa algunos límites que Nietzsche no toca. Son dos épocas distintas, dos hombres diferentes. Cioran totalmente nazi, ¿sí? Que escribe artículos antisemitas en el diario oficial de los nazis cuando se encuentra en Alemania. Cioran, en su primer libro, en las cimas de la desesperación, cuando narra en el prólogo
que él caminaba por las calles de Transilvania y se sentía lo máximo, porque él era estudiante de filosofía y miraba a la gente por encima del hombro. Pero bueno, nos vamos a centrar en el tema de Michel Foucault. ¿Por qué Michel Foucault está de moda? ¿Por qué Michel Foucault está de moda? Bueno, hay un apasionante acercamiento hacia Michel Foucault porque es el pensador, uno de los máximos representantes del pensamiento francés y de la filosofía, y que no solamente se involucró en la filosofía, se involucró en la lingüística, se involucró en la clínica, se involucró en temas de derecho, se involucró, era un hacía genealogía Michel Foucault. Y si podemos dar, bueno, para las personas que hayan leído los libros de Michel Foucault, nos podemos dar cuenta que en verdad hay una repercusión de las lecturas que hace de Nietzsche, una formación genealógica en la cuestión de sus trabajos, porque si en la historia de la locura en la época clásica, tomo 1, tomo 2, él aborda el tema de la locura como una cuestión meramente del sujeto europeo, hace una genealogía. El loco necesita del cuerdo, no para validarse él mismo porque está loco, pero el cuerdo valida al loco como diferente, como lo otro. Sin cuerdo no hay loco, nos va a decir Michel Foucault. La estructura de los libros de Michel Foucault es muy interesante porque cuando uno domina el lenguaje de Michel Foucault, es decir, domina la manera en cómo escribe Michel Foucault, lo que Michel Foucault nos trata de decir, por ejemplo, y en Historia de la Sexualidad ocurre lo mismo, ¿sí? Da este paso por paso sobre lo que está analizando, lo que está reflexionando, y en Vigilar y Castigar también, porque te empieza narrando la tortura del tipo al que condenan por parricidio y empieza el desenvolvimiento del poder, ¿sí? Pasa al tema del panóptico, por ejemplo, y Michel Foucault dice que el panóptico está diseñado para vigilar y que el poder que ejerce es el hecho de que aquellos que están siendo vigilados saben que están siendo vigilados, pero no saben en qué momento específico están vigilando a él, y esto lo va a someter. Hace algún tiempo escribí un cuento que se llama Lo Negado, que era un tipo que le tiraba mucho a la política, y de pronto un día lo meten a la cárcel, y él pide que por favor le lleven libros, y le niegan los libros. Él pide que por favor le lleven papel, pluma, y le niegan papel y pluma, porque si uno quiere matar a un intelectual, le tiene que quitar sus instrumentos de trabajo. Pero hay un instrumento de trabajo que no le va a poder quitar el poder, ¿sí? Que es la capacidad de pensar y de saber que él, aún estando en la cárcel, es libre porque puede pensar por sí mismo, y porque puede pensar la situación que le rodea. Y los carcelarios no platican con él porque también le tienen prohibido que hablen con él. Después le prohíben la luz, le prohíben que vea el atardecer, el amanecer, y no sabe cuándo es de día, no sabe cuándo es de noche. Un día lo sacan al patio y se hinca y dice: no lo puedo creer, son 2 soles los que me iluminan, y termina el cuento. Este cuento tiene muchas interpretaciones, claro, yo lo escribí, yo puedo dar las interpretaciones que sean, pero hay un dominio al final, porque el tipo lo que veía eran los reflectores, no sabía que eran reflectores, por eso dice, dice,
2 soles me miran, dice. Y bueno, señores, Michel Foucault está de moda. Michel Foucault está de moda. Podemos darnos cuenta en las librerías. En la actualidad están los libros de Michel Foucault por todas partes, textos inéditos que se publican. Bueno, carísimos los libros, la arqueología del saber, las palabras y las cosas, el orden del discurso, que es la introducción a sus cursos en el Collège de France. Y bueno, el pensamiento de Michel Foucault es un pensamiento complejo porque no solamente alberga temas de filosofía, sino que su lenguaje aborda otros temas. Él empieza a introducir diferentes ideas a su pensamiento, muy borgiano también, ¿no? Recordemos cómo inicia Las palabras y las cosas. Este texto nació de un libro de Borges, y si Foucault dice que este texto nació de un libro de Borges, su filosofía entonces es borgiana completamente, es borgiana en su totalidad, es decir, Borges le afectó muchísimo a Michel Foucault. Pero el hecho de que Michel Foucault esté de moda no significa que de verdad lo estén leyendo, no significa que de verdad lo estén valorando. Entonces, no nos preocupemos si de pronto nos topamos con alguien que dice que está leyendo a Michel Foucault, ¿sí? Porque puede que lo lea y nunca lo lea, es decir, que no le entienda a Michel Foucault. Pero bueno, hacemos una pausa y regresamos en cuestión de 20 segundos. Estamos de nuevo aquí. Vamos a hablar un poco de un genial escritor, novelista, dramaturgo, poeta, Jean Genet, el llamado por Sartre genio y mártir en el Saint Genet, que se explaya demasiado Sartre cuando habla del genial tipo que es Jean Genet. Un tipo que conoció a María Félix cuando María Félix viaja a Francia y se queda un tiempo a vivir ahí. María Félix en una entrevista dice, conocí a un genial escritor que se llamaba Jean Genet, libre, dice, homosexual, un tipazo, dice. Y bueno, Jean Genet es el escritor maldito francés moderno, porque no tenía límites, escribía lo que quería. Si han escuchado alguna vez los poemas de Jean Genet, se van a dar cuenta que es un tipo que en su poesía él se desgarra el alma. En la poesía de Jean Genet hay un desgarramiento del alma, porque el desgarramiento del alma es lo que le da sentido a los poemas de Jean Genet. Y no vamos a decir que cuando nació Jean Genet, que quién fue su papá, que si lo abandonaron, que si no lo abandonaron. Vamos a leer un poema de el señor Jean Genet. Este programa es completamente en vivo, así que se me ha perdido la página donde tenía el poema de Jean Genet, pero ya lo encontramos y el poema se llama Un canto de amor, que se lo dedica a Lucien Senemou. Son varios cantos, no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Dice: pastor, baja del cielo donde el ganado duerme, al bozo de un pastor te confío hermoso invierno. Bajo mi aliento, incluso si tu sexo es de escarcha, aurora lo libera de ese frágil vestido. ¿Es el amor el problema de levantarse el sol? Aún duermen las canciones dentro de los pastores. Abramos las cortinas sobre el fondo de mármol, tu rostro asombradísimo,
salpicado de sueño. Oh, tu gracia me abruma, y un vahido yo siento, bello navío ataviado por la unión de las islas y la tarde, alta verga, problemático insulto, mi continente negro, mi vestido de duelo. Ese es Jean Genet, señores, ese es Jean Genet. Hay una parte del poema de Jean Genet, otro poema, en donde él, se los voy a leer y luego vamos a explicar. Dice: subido al verde árbol, tu frente baja, animal de amor, árbol de oro de dos cabezas. Sobre su ramaje, cálida bestia enlazada, por un único pie permanece sujeto. Suena en el azul un vals lento, a la armónica, más. Adivinan tus ojos desde el palo de mesa un alba sorprendente. Oh pescador desnudo del árbol, al sutil corazón, bajas, bajas, temiendo mis hojas que cantan. Este verso es muy interesante porque Jean Genet dice: animal de amor, árbol de oro de dos cabezas. Es decir, que animal de amor, árbol de oro de dos cabezas, para Jean Genet significa el amor de mi vida, que es valioso y que es un hombre, porque dice animal de amor, ¿sí? Lo que le provoca el estado salvaje de amar y desear a esa persona. Y le dice árbol de oro, es decir, que para él es grande ese tipo, que para él es enorme, lo que significa para su vida es grande y es valioso porque es de oro, tan frondoso como un árbol, tan grande como un árbol, tan valioso como el oro. Y luego le dice de dos cabezas, es decir, que era hombre. Animal de amor, árbol de oro de dos cabezas. Es impresionante, impresionante. Y bueno, también vamos a tener un programa, yo estoy seguro que vamos a dedicar un programa totalmente dedicado a Jean Genet, en donde vamos a hablar de Jean Genet, en donde nos vamos a centrar en sus libros, Pompas fúnebres, Querella de Brest. Querella de Brest es un texto hermoso, en sus obras de teatro, pero en fin. Nos vamos a otros 20 minutos, otros 20 segundos y regresamos. Estamos de vuelta y ya casi se nos va a terminar nuestro espacio. Pueden visitarnos en YouTube, nos encuentran, se van a subir la grabación a YouTube. Nos pueden encontrar como El Rectorado, primer programa de la Libre Universidad Filosófica. Y bueno, vamos a hacer recomendaciones porque si hay un autor al que hay que leer, es Michel Houellebecq, que también se está poniendo de moda. Michel Houellebecq ha publicado su último libro, Sumisión, por Anagrama. Nos llega el texto traducido al español, pero quiero recomendarles, además de ese libro, que lean su obra. Ha sacado una película también en donde se llama El secuestro de Houellebecq. Pero hay un texto genial que ustedes pueden encontrar en las librerías que se llama La metafísica de los tubos, de Amélie Nothomb, en donde hay una narración literaria hermosa con unos fluidos filosóficos espectaculares, en donde retoma al ser como un tubo, es decir, dice, el ser es un tubo, el ser es como ese tubo. Y cuenta la historia de una niña, de un infante que decide vivir como un tubo hasta que fallece. Es impresionante. Nos despedimos, espero que nos acompañen para la próxima.